de la habitación de John comenzaron a sonar con un pitido ensordecedor. Su ritmo cardíaco se estaba disparando de forma descontrolada. Los médicos y las enfermeras pasaron corriendo a mi lado, empujando carritos con equipos médicos. Me quedé helada junto a la puerta, aferrándome al cristal de la ventana y gritando el nombre de John desesperadamente en medio del caos. Fueron 15 minutos de una angustia terrible, pero finalmente lograron estabilizar los signos vitales de John. Me dejé caer en una silla de plástico, temblando y empapada en un sudor frío por el susto. En ese instante, una de las enfermeras jóvenes del piso se me acercó disimuladamente. Miró a su alrededor con mucho nerviosismo para asegurarse de que nadie la estuviera observando, y, con las manos temblorosas, deslizó una pequeña memoria USB directamente en la palma de mi mano. Se inclinó y me susurró al oído con una voz que casi no parecía humana. Tenga mucho cuidado. Alguien está pagando muy bien para asegurarse de que el señor John nunca despierte. Esas palabras me golpearon como un balde de agua fría. Cerré la mano con fuerza alrededor de la memoria USB. Era pequeña, metálica y helada contra mi piel. Pero en ese momento sentí que tenía en mi poder la verdad más horrible del mundo. El arma definitiva para destruir a mis enemigos de una vez por todas. Obviamente, no me atreví a conectar ese USB en el hospital. Después de la advertencia de la enfermera, sentía una paranoia insoportable. Con cuidado, lo metí en el bolsillo interno con cremallera de mi bolso y bajé directa a mi auto. El estacionamiento estaba casi vacío, sumido en un silencio sepulcral bajo esas luces amarillentas y enfermizas que le daban a todo un aspecto de película de terror. Me subí al coche, cerré las puertas con seguro de inmediato, bajé los parasoles y encendí la pequeña computadora portátil que el abogado Peterson me había recomendado tener a mano para emergencias. Cuando intenté conectar la memoria en el puerto USB, me temblaban tanto las manos por la adrenalina que fallé y tuve que intentarlo una segunda vez. En la pantalla apareció una carpeta sin nombre, completamente limpia. Hice doble clic y vi que dentro había varios archivos de video y de audio. Hice clic en el primero. Era una grabación de seguridad sin editar de una cámara interna del hospital que apuntaba directamente al ala de la unidad de cuidados intensivos. Miré la marca de tiempo y coincidía exactamente con la noche en que había sorprendido a Tyler entrando a escondidas en la habitación de John. Contuve la respiración sintiendo un nudo en la garganta. Tal como lo recordaba, Tyler aparecía en la toma con una gorra y una mascarilla, caminando apresuradamente hacia la puerta de la habitación de mi esposo. Pero lo que me heló la sangre por completo fue ver a otra persona caminando justo detrás de él. Llevaba una bata blanca de médico. El hombre mantenía la cabeza baja para ocultar su rostro, pero en un momento giró el perfil hacia la cámara y lo reconocí al instante. Era el médico residente, el que siempre asistía al doctor Evans en las cirugías de John. Ambos se detuvieron justo fuera de la puerta de la habitación. Tyler miró nerviosamente a su alrededor y luego sacó un grueso sobre de papel de su chaqueta. El médico lo arrebató con rapidez y lo metió en el bolsillo del pecho de su bata. Hice zoom en la pantalla, sintiendo cómo se me tensaba cada músculo de la cara y cómo la rabia me quemaba por dentro. Ya no era una simple sospecha o una teoría mía. Estaba viendo la prueba del delito. Había habido un pago en efectivo. Un médico de confianza había sido comprado justo en la puerta de la habitación donde mi esposo yacía completamente indefenso. Rápidamente hice clic en uno de los archivos de audio. Al principio solo se escuchaba estática y un zumbido molesto, pero luego entró la voz apresurada, áspera y llena de maldad de Tyler. No necesito que lo desconectes, socio. Solo necesito que mantengas a mi hermano sedado unos meses más. No tiene que morir todavía. Di un respingo de horror y sentí cómo se me erizaba la piel de los brazos. De inmediato se escuchó la respuesta del médico residente.
Te dije que solo puedo manipular sus ventanas de recuperación, ajustar los sedantes, retocar los informes del sistema, ignorar picos menores de actividad. Pero esto tiene límites. Si su cerebro se inflama y sufre un derrame cerebral, eso ya será cosa tuya. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre el asiento del pasajero. Me cubrí la boca con ambas manos mientras las lágrimas me caían por la cara en un silencio absoluto. Resulta que todas esas veces que las constantes vitales de John se habían desplomado misteriosamente, todas esas veces en que mostró ligeras señales de estar despertando solo para recaer al día siguiente, no habían sido el curso natural de su tumor cerebral. Alguien lo estaba manteniendo químicamente como un rehén en la oscuridad del coma. Mi esposo estaba librando una batalla interna tremenda para despertar, y su propia familia estaba financiando los medicamentos que lo mantenían apagado. Pensé que ya había visto el fondo absoluto de la depravación humana con esa familia, pero el último archivo de audio me destrozó por completo. Era una llamada telefónica grabada. En cuanto pulsé el botón de reproducir, escuché la voz de Margaret. No había llanto en su tono, no había dolor. No había absolutamente nada que recordara a una madre preocupada por la vida de su hijo. Su tono de voz era frío, afilado y clínico. La casa tiene que ir a Tyler. Él es el heredero varón. Él es quien lleva el apellido de la familia. Si John llega a despertar, tenemos que hacerle creer que Megan lo traicionó. Cuando empiece a odiar a su esposa, él mismo se encargará de revocar el fideicomiso. Me quedé completamente paralizada en el asiento del conductor, incapaz de asimilar lo que estaba escuchando. Yo ya sabía que ella era una mujer codiciosa, sexista, egoísta y profundamente cruel conmigo. Pero jamás en mi vida me imaginé que sería capaz de convertir a su propio hijo moribundo en un peón de su juego financiero. A sus ojos, John no era un hijo luchando desesperadamente por su vida en terapia intensiva. Era simplemente una herramienta conveniente para asegurar una herencia millonaria para la línea de sangre de Tyler. Seguí escuchando con el corazón en la mano. La voz de Tyler sonó en la grabación, esta vez temblorosa e insegura. Pero mamá, ¿y si realmente despierta lúcido y empieza a hacer preguntas? Margaret respondió de inmediato con una brusquedad aterradora. Entonces nos aseguraremos de que despierte ahogado en dudas. Le mostraremos el video de Megan obligándolo a firmar los papeles del fideicomiso. Rodearemos su cama de hospital llorando y diciéndole que ella nos robó y nos dejó en la calle. Un hombre que acaba de sobrevivir a una cirugía cerebral tan compleja es mentalmente débil. Creerá a su propia sangre antes que a ella. Cerré los ojos, sintiendo unas náuseas espantosas. No solo querían robarse la casa y el dinero. Querían destruir de forma sistemática y cruel la última pizca de confianza y amor que existía entre John y yo. Mi primer instinto fue tomar el teléfono y marcar el 911 de inmediato. Pero cuando estaba a punto de presionar el botón de llamar, me detuve en seco. Decidí llamar primero al señor Peterson. Él contestó al primer tono, como si estuviera esperando mi llamada. Apenas logré balbucear 2 frases antes de que la voz se me quebrara por el llanto. El señor Peterson me interrumpió con voz firme pero calmada. Megan, cálmate, por favor. Escúchame bien. Esos archivos de video y audio que tienes son una auténtica bomba atómica. Pero si los soltamos ahora mismo sin una cadena de custodia clara, la defensa de Tyler va a alegar ante el juez que son falsificaciones creadas con inteligencia artificial, sobre todo viniendo de una fuente anónima filtrada. Para poder encerrarlos en la cárcel de verdad, necesitamos atraparlos cometiendo un acto delictivo claro y flagrante. Entonces se supone que debo quedarme de brazos cruzados y dejar que sigan torturando a mi esposo. Le exigí entre sollozos de frustración y rabia. No, por supuesto que no, dijo el señor Peterson con total firmeza. Lo primero y más importante en este momento es proteger la vida de John.
Voy a ponerme en contacto de inmediato con el director general del hospital para cambiar a todo su equipo médico de cabecera y colocar a un guardia de seguridad armado en la puerta de su habitación. Pero legalmente, para poder exponer y destruir toda esta conspiración familiar, necesitamos que ellos hagan un movimiento en falso más. Y lo más importante de todo, Megan, si John despierta, tiene que escuchar la verdad directamente de la boca de ellos, no a través de una grabación fría en un teléfono. Colgué la llamada y me quedé mirando por el parabrisas hacia el enorme y frío edificio del hospital. El dolor en mi pecho era asfixiante. Me costaba respirar, pero de repente sentí cómo el terror inicial y la desesperación se transformaban en una claridad mental fría, dura y letal. Ya no podía seguir llorando. Era el momento de actuar. Necesitaba moverme rápido. Cada segundo contaba, porque me quedaban dos frentes abiertos al mismo tiempo. Proteger a John dentro del hospital y salvar las pruebas antes de que esa gente pudiera borrarlas. Apenas había colgado con el señor Peterson cuando el teléfono volvió a sonar en mi mano. Era el número de la recepción del hospital. Con un mal presentimiento, acepté la llamada. Del otro lado, la voz de la enfermera de guardia sonaba asustada y entrecortada. Señora Megan, suba de inmediato. El señor John acaba de ponerse muy mal. Con el estómago en la garganta, guardé la computadora. Salí del auto corriendo y me lancé hacia los ascensores. Las puertas se abrieron en el piso de la UCI y el caos me golpeó de frente. Alarma encendidas, personal médico moviéndose a toda velocidad. Pero cuando llegué a la puerta de la habitación de John, me detuve en seco. La cama estaba vacía. Me aferré al marco de la puerta, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. La cama estaba asmada, las sábanas retorcidas, y los tubos de los aparatos colgaban sueltos sobre el colchón. Pero John no estaba. Me giré hacia la enfermera jefe, que estaba pálida como el yeso, y le grité que me dijera dónde estaba mi esposo. Ella solo podía repetir que se había alejado un momento a buscar sus medicamentos y que al volver la habitación ya estaba así. En ese momento entró corriendo el doctor Evans. Al ver la cama vacía, la expresión de su cara me lo dijo todo. Revisó los conectores del oxígeno en la pared y ordenó con una autoridad que no admitía réplica. Bloqueen todo el ala ahora mismo. Que seguridad cierre todas las salidas del edificio. Un paciente en ese estado crítico no puede sobrevivir ni 10 minutos sin soporte médico en la calle. Esas palabras me destrozaron las piernas. Tuve que apoyarme en una camilla para no caer. Antes de que pudiera reaccionar, desde el pasillo llegó la voz estridente de Margaret, que avanzaba a grandes zancadas hacia mí rodeada de enfermeras. Lloraba a gritos y me señalaba con el dedo. Esta mujer se robó a su propio marido. Se lo llevó para quedarse con todo antes de que muera. Llámenle a la policía, por favor, que alguien haga algo. Miré a mi alrededor y vi los ojos de los desconocidos clavados en mí. En ese instante lo entendí todo con una claridad terrible. Esto era una trampa perfectamente diseñada. Ellos habían sacado a John en secreto y ahora armaban el escándalo para que yo quedara como la culpable. Si en ese momento me derrumbaba, si perdía la cabeza, todo terminaría para mí. Detrás de Margaret apareció Tyler, con el teléfono levantado transmitiendo en vivo. Sus ojos estaban rojos, su voz calculadamente destrozada. Miren esto, gente. Mi cuñada acaba de desaparecer con un hombre en coma que vale $800,000. ¿Alguien puede creer esto? Me obligué a respirar. Saqué el teléfono del bolsillo y llamé al señor Peterson. Contestó al primer tono. Le dije en voz baja pero firme que lo habían sacado del hospital y que la familia lo estaba usando como rehén. Peterson me respondió de inmediato que ya venía con un detective, que llamara a mi madre para poner a Lily a salvo y que no respondiera a ninguna provocación de la familia. Colgué, marqué a mi madre y en 30 segundos ya estaba al tanto. Luego pedí al jefe de seguridad del hospital las grabaciones exteriores.
Lo que encontramos en el video de la entrada de servicio lo confirmó todo. Una ambulancia sin identificación había llegado justo durante el apagón de luces, había entrado por el muelle de carga y había salido 12 minutos después. El detective que llegó con el señor Peterson rastreó la matrícula en minutos. El vehículo pertenecía a una empresa médica privada dada de baja, alquilada recientemente por una razón social fantasma. Las cámaras de tráfico la siguieron saliendo de la ciudad en dirección a un antiguo centro de rehabilitación cerrado hacía 6 meses por fraude de seguros. Al escuchar el nombre de ese lugar, el estómago se me revolvió. John estaba en un edificio abandonado, sin electricidad estable, sin equipos de soporte vital, sin personal cualificado. Cada minuto que pasaba era una sentencia. Nos montamos en los coches y salimos a toda velocidad bajo la tormenta que empezaba a descargar sobre la ciudad. El antiguo centro de rehabilitación estaba al final de un camino de grava oscura y mojada, rodeado de maleza y vallas oxidadas. Cuando la policía derribó la puerta principal, el olor a humedad y desinfectante viejo me golpeó en la cara. En el centro de una habitación en ruinas encontré gasas usadas, un tanque de oxígeno portátil ya vacío y la bata de hospital de John tirada en el suelo. Me agaché y la levanté con manos temblorosas. Todavía conservaba el olor de la UCI. Antes de que pudiera romper a llorar, el grito de un detective en el pasillo me hizo correr hacia allí. En la pared, escrito con lápiz de labios rojo, había un mensaje. Si quieres que tu esposo siga respirando, trae la escritura de la casa. En ese preciso momento, mi teléfono sonó. Número desconocido. El detective me hizo una seña para que contestara en altavoz. La voz de Tyler llegó ronca y completamente desquiciada, ordenándome que fuera sola al viejo matadero abandonado junto al río y que llevara todos los documentos del fideicomiso. Me advirtió que si veía patrullas, John dejaría de necesitar el respirador al instante. Hice un esfuerzo enorme para que mi voz no temblara y le dije que llevaba a su propio hermano a la tumba. Tyler soltó una risa histérica y me gritó que esa noche la vida o la muerte de su hermano dependía solo de mí. La llamada se cortó. El silencio en esa habitación abandonada era sepulcral. Miré al señor Peterson, luego contemplé la bata de hospital que sostenía en mis manos, y aunque el miedo era real, una rabia fría y decidida se apoderó de mí. Esa noche no solo salvaría a mi esposo, también sacaría a la luz a todo ese nido de víboras de una vez por todas. El viejo matadero estaba al final de un camino de grava oscura. La tormenta golpeaba el parabrisas con furia, y el paisaje de almacenes oxidados y luces parpadeantes parecía una trampa de metal lista para cerrarse. Estacioné un poco lejos y me tomé unos segundos para respirar. A través del pequeño auricular oculto en mi cabello, el señor Peterson me pidió que mantuviera la calma y que ganara tiempo, recordándome que el rastreador GPS estaba activo y que el audio se transmitía en vivo a la policía. Toqué el transmisor oculto en la solapa de mi abrigo y, aunque sabía que entraba a una pesadilla, no tenía otra opción. John estaba ahí dentro. La puerta metálica del almacén estaba entreabierta y el viento silbaba con un sonido tétrico. Me deslicé en el interior, donde el olor a humedad y cemento me golpeó de inmediato. La oscuridad era casi total, salvo por una lámpara de obra colgada del techo que iluminaba los charcos. Y entonces lo vi. John estaba sobre una camilla oxidada, conectado a un pequeño tanque portátil de oxígeno. Su rostro lucía gris, con los labios resecos, y su pecho se movía tan débilmente que temía haber llegado demasiado tarde. Susurré su nombre. No obtuve respuesta. Tyler caminaba desesperado de un lado a otro junto a la camilla, aferrando su teléfono, con los ojos inyectados en sangre y una apariencia de no haber dormido en días. Al verme entrar me gritó que me detuviera. Levanté las manos y le pedí que me dejara revisar a John. Tyler me exigió que firmara los papeles de transferencia de inmediato, porque necesitaba el dinero esa misma noche.
Le expliqué con calma que la casa estaba bajo un fideicomiso controlado por mi madre y que legalmente yo no podía transferirla sola. Esa respuesta fue como echarle gasolina al fuego. Se lanzó sobre mí y me sujetó la muñeca con tanta fuerza que grité de dolor. Me ordenó que llamara a mi madre ahora mismo para hacerla venir. Me obligué a soportar el dolor y no retroceder, temerosa de que en un ataque de ira le quitara el oxígeno a John. Lo miré fijamente y le dije que aún podía detenerse, que si llevaba a John a una ambulancia, yo hablaría con el señor Peterson para buscar una solución a sus deudas, que si John moría iría a prisión por asesinato. Él se rió con un tono que era mitad risa y mitad sollozo, diciendo que la familia lo había abandonado y que era culpa mía. De repente, detrás de una lona verde al fondo del almacén, surgió otra figura. Margaret salió de las sombras. Llevaba un impermeable doblado sobre el brazo, el cabello perfectamente peinado, el rostro con una calma aterradora. En ese momento comprendí que ella no era una víctima de la situación ni una madre doblada por el dolor. Era la mente detrás de todo el plan. Me miró con desprecio y me dijo que si era inteligente entregaría el patrimonio, que si John despertaba solo sufriría, que él ya había traicionado a su familia por mí y que al menos debería dejar de ser una carga. Le pregunté con la voz quebrada si de verdad hablaba así de su propio hijo. Sonrió con frialdad y afirmó que el deber de un hijo era obedecer a su madre y que él se había buscado su destino. Tyler, temblando de desesperación, le gritó a Margaret que se callara y me hiciera firmar de una vez, y en ese grito lo confesó todo. Fue ella quien ordenó sacarlo de la UCI para presionarme. A través del auricular escuché al señor Peterson contener la respiración. Era el momento exacto. Tyler acababa de confirmarlo todo frente al micrófono oculto. Seguí ganando tiempo, miré a Margaret a los ojos y le pregunté por qué odiaba tanto a Lily, siendo su propia nieta. Ella soltó una mueca de desprecio total y dijo con frialdad que una niña no servía de nada, que al crecer cambiaría de apellido y se iría, que la familia necesitaba un heredero varón y que Tyler requería ese capital para sobrevivir. Nos llamó parásitas a mi hija y a mí por aferrarnos a lo que según ella era suyo. Yo me quedé inmóvil, temblando no de miedo sino de adrenalina pura, sabiendo que cada una de sus palabras se transmitía en vivo. El equipo táctico ya se posicionaba afuera. Pero antes de que dieran un solo paso, el violento chirrido de neumáticos resonó en el exterior, y la puerta metálica voló de una patada. 3 hombres enormes con sudaderas negras entraron empuñando bates de béisbol. El que iba a la cabeza apuntó directamente a Tyler y le exigió a gritos su dinero. Tyler retrocedió torpemente, rogándoles que le dieran una noche más. No terminó la frase. El bate le conectó directo en las costillas y cayó sobre el cemento con un crujido seco. El caos estalló al instante. Margaret comenzó a gritar descontrolada, y yo sin pensarlo me lancé hacia la camilla de John, protegiéndolo con mi cuerpo. En medio del forcejeo, uno de los prestamistas golpeó accidentalmente el tanque portátil de oxígeno, que se volcó y rodó por el suelo, arrancando la cánula nasal del rostro de mi esposo. John comenzó a convulsionar débilmente, abriendo la boca desesperado buscando aire. Se me heló la sangre. Recuperé la manguera con manos temblorosas y grité con todas mis fuerzas que se llevaran lo que quisieran, pero que no tocaran a mi esposo. De repente el ulular de las sirenas cortó la tormenta, y las luces rojas y azules inundaron el almacén a través de los ventanales sucios. Los prestamistas intentaron escapar por la salida trasera, pero los agentes ya cerraban el paso. Tyler quedó tirado en el suelo gimiendo. Margaret se quedó paralizada. Yo ignoré todo lo que me rodeaba. Mi mundo se redujo únicamente a John. Le coloqué la máscara de oxígeno de vuelta en el rostro, le acaricié la mejilla con la mano temblorosa y sollocé su nombre una y otra vez, suplicándole que aguantara. Y en ese preciso instante ocurrió lo imposible. Sus pestañas temblaron.
Sus ojos se entreabrieron bajo la cruda luz amarilla del almacén. Sus labios resecos se movieron apenas, y un susurro tan débil que casi fue devorado por la lluvia y las sirenas escapó de su boca. Megan. Fue casi imperceptible, pero yo lo escuché más claro que cualquier otra cosa en mi vida. El ensordecedor aullido de las sirenas terminó por desgarrar la oscura noche lluviosa. En cuestión de minutos, los delincuentes que nos habían atacado fueron neutralizados y esposados en el suelo. 2 agentes mantenían inmovilizado a Tyler, quien con el rostro hinchado balbuceaba incoherencias. Margaret seguía petrificada junto a la lona verde, contemplando a su hijo, no con la angustia de una madre que casi lo pierde, sino con la frustración de una jugadora que acaba de perder su última carta. Yo no tenía fuerzas ni energía para mirarlos a la cara. Toda mi atención y mi alma estaban concentradas en John, quien tras pronunciar mi nombre volvió a caer inconsciente. Los paramédicos me apartaron con firmeza. Lo intubaron de inmediato y ordenaron su traslado urgente de regreso al hospital en código rojo. Mientras empujaban la camilla bajo la lluvia torrencial, corrí a su lado sin soltar la barandilla metálica con una mano, mientras con la otra sostenía sus dedos helados, repitiendo su nombre durante todo el trayecto, aterrada de que el silencio lo arrastrara de nuevo a la oscuridad si dejaba de escuchar mi voz. Al llegar al hospital, llevaron a John directamente a la sala de trauma, donde el doctor Evans ya nos esperaba con el equipo quirúrgico listo. Al ver las condiciones en las que regresaba, su rostro se ensombreció y ordenó cerrar las puertas dobles de inmediato. Esas puertas se cerraron de golpe frente a mí, recreando la misma pesadilla del día de su cirugía cerebral, solo que esta vez sentía un terror nuevo y asfixiante. Tenía pánico de que aquel débil susurro en el almacén hubiera sido únicamente el último impulso de adrenalina de su cuerpo antes del apagón final. Me desplomé en una de las frías sillas de la sala de espera, completamente empapada por la tormenta y temblando sin poder controlarlo. El señor Peterson se acercó y colocó su abrigo seco sobre mis hombros, pero yo era incapaz de sentir el calor. Mi mente no paraba de repetir una y otra vez la misma escena, el tanque de oxígeno rodando por el suelo, el pitido de alerta del monitor y los ojos de John abriéndose bajo la luz amarillenta. Sabía que si hubiéramos tardado un solo minuto más, quizá nunca lo habría vuelto a escuchar pronunciar mi nombre. Las horas transcurrieron con una lentitud insoportable. Afuera, el cielo comenzó a teñirse de un tono morado oscuro con los primeros destellos del amanecer, cuando por fin el doctor Evans cruzó las puertas dobles. Me puse de pie de un salto, casi perdiendo el equilibrio debido a mis piernas entumecidas. El médico se bajó la mascarilla. Se notaba que estaba exhausto hasta los huesos, pero la expresión de sus ojos era mucho más suave y tranquila. John estaba fuera de peligro. La falta de oxígeno lo había colocado en un estado crítico, pero la rápida intervención de los paramédicos en el almacén logró salvarle la vida. Sus signos vitales se estaban estabilizando, y lo más alentador era que los nuevos escáneres cerebrales mostraban una actividad neurológica robusta y bien organizada. Me cubrí el rostro con ambas manos y me eché a llorar, no por debilidad, sino por el inmenso alivio de saber que podía seguir luchando por él. El doctor Evans me advirtió con delicadeza que el proceso de recuperación y despertar definitivo sería sumamente complejo, que habría periodos de confusión, problemas motores y dificultades con el habla, pero que el simple hecho de que respondiera neurológicamente era un auténtico milagro. Asentí. Mientras hubiera una oportunidad de luchar, estaba dispuesta a esperar el tiempo que fuera necesario. Y así fue como, en el día 64 después de su cirugía, John despertó de verdad. Era media mañana y yo me encontraba sentada junto a su cama, leyéndole en voz alta una pequeña carta que Lily le había dibujado con sus crayones.
Justo en el momento en que pronuncié la frase donde su hija le pedía que volviera pronto a casa para no tener que dormir más abrazada a su almohada, sentí que sus dedos se movían entre los míos. Esta vez no era un simple reflejo involuntario. Lentamente John abrió los ojos y me miró. Parpadeó, mirando fijamente las placas blancas del techo. Luego, con un esfuerzo enorme y de manera muy deliberada, giró la cabeza hacia donde yo estaba. En ese instante se me cortó la respiración. Sus labios resecos comenzaron a separarse y de su garganta brotó un sonido ronco, áspero, casi inaudible. No pude más. Rompí a llorar desconsoladamente mientras me inclinaba sobre su cama y aferraba sus dos manos con fuerza. Le repetía una y otra vez entre lágrimas: «Estoy aquí, John, estoy aquí. Por fin despertaste. Volviste con nosotras». Él me sostuvo la mirada durante un largo rato. Sus ojos, aunque visiblemente nublados por el trauma y los medicamentos, eran inconfundibles. Eran los ojos del hombre con el que me había casado, llenos de esa luz que tanto temía haber perdido para siempre. Con el cuerpo temblándome por la emoción, le expliqué lo más importante para que estuviera tranquilo. La casa estaba a salvo. Había cumplido mi promesa al pie de la letra. La propiedad permanecía protegida en el fideicomiso de mi madre. Al escucharme, los ojos de John se inundaron de lágrimas de puro alivio. Hizo un esfuerzo titánico y logró levantar un dedo para acariciar mis nudillos mojados por el llanto. Con la voz entrecortada, susurró dos palabras que me llegaron al alma. «Lo hiciste bien». Con solo escuchar esas palabras, sentí que todo el peso que cargaba desaparecía. Las semanas de humillación pública, las denuncias falsas, las amenazas físicas constantes, el miedo a cada amanecer. Todo se evaporó en ese segundo. Apoyé mi frente cansada contra el colchón y lloré como una niña pequeña, liberando toda la tensión acumulada. La noticia del milagroso despertar de John sacudió a todos los involucrados. Debido a la investigación judicial activa por secuestro y extorsión, la policía le impuso a Margaret una orden de restricción estricta. Sin embargo, bajo supervisión de la Fiscalía, se le autorizó una única visita vigilada. En cuanto cruzó el umbral de la habitación, Margaret perdió el control. Se arrojó de rodillas junto a la cama de su hijo, sollozando histéricamente. Le gritaba que yo era la culpable de todo, que la había destruido, que le suplicara a John que abriera los ojos y viera mi supuesta verdadera cara. John la observó en un silencio absoluto durante lo que pareció una eternidad. En su mirada no se percibía ira, sino una tristeza hueca, profunda, por ver hasta dónde había caído su madre. Luego, luchando con todas sus fuerzas por vocalizar cada sílaba, le dijo con una claridad devastadora: «Mamá, deja de actuar». Lo oí todo. El silencio que siguió a esas palabras fue como de cementerio. Margaret se quedó congelada en el suelo, de rodillas con el rostro desencajado como si le hubieran disparado. John continuó explicando que durante las semanas que pasó en coma hubo momentos en que se sintió atrapado dentro de su propia cabeza, incapaz de moverse o responder, pero perfectamente consciente de lo que se hablaba en la habitación. Le había escuchado a ella y a Tyler conspirar para vender la casa. Recordó haber oído la frase escalofriante que ella pronunció: «Si no despierta, será mucho más fácil». Recordó mis sollozos al borde de su cama y los llantos de nuestra pequeña Lily preguntando por su papá. Sintió el zumbido constante de las máquinas que lo mantenían con vida en ese almacén infecto. Con la voz quebrada por la traición, le susurró que el hecho de tener los ojos cerrados no significaba que no supiera quién estaba arriesgando la vida para salvarlo y quién estaba pagando para mantenerlo en la oscuridad para siempre. Henry, su padre, intentó intervenir a la defensiva, insinuando que yo le había lavado el cerebro. John giró lentamente la cabeza hacia él. Aunque su rostro estaba pálido y demacrado, su voz se volvió de acero al responderle que faltar al respeto era permitir que su propia madre le pusiera un precio a su vida para robarle a su esposa y a su hija.
y todavía tener el descaro de presentarse allí fingiendo ser familia. Días después, cuando la policía trasladó a Tyler para una confrontación supervisada, ver a su hermano despierto y consciente lo quebró por completo. Empezó a suplicar llorando que había cometido un error imperdonable, que las deudas de juego lo habían vuelto loco y que su intención nunca había sido que John muriera. John lo miró con una intensidad tan fría que a mí misma me hizo estremecer. Le respondió que sus deudas de juego no eran ninguna excusa para ponerle precio a su vida. Acto seguido, miró al señor Peterson y le pidió que presentara formalmente cada una de las pruebas ante el fiscal de distrito. Las grabaciones de audio del micrófono oculto, los videos donde se veía al médico residente aceptando los sobornos, los registros médicos manipulados y los documentos originales del fideicomiso firmados ante notario. Al darse cuenta de que todo estaba perdido, Margaret se desplomó en el suelo llorando de desesperación, pero John no mostró compasión. Me apretó la mano con firmeza y, delante de todos los presentes, declaró que a partir de ese momento Lily y yo éramos su única familia y que a las personas que lo querían muerto para repartirse su dinero las enviaría exactamente al lugar donde merecían estar. En la declaración formal ante el fiscal, los documentos fueron presentados uno por uno de manera metódica. Los informes toxicológicos y clínicos demostraron que John había firmado el fideicomiso en pleno uso de sus facultades. El archivo de audio grabado en el almacén hizo el resto. La voz fría y calculadora de Margaret resonó con fuerza en las paredes de la sala al decir que si John despertaba, solo iba a sufrir. El médico residente ya había sido despedido de forma fulminante y se le había retirado la licencia médica definitivamente. Las pruebas contra Ashley por financiar campañas de difamación en redes sociales y por el intento de llevarse a Lily a la fuerza desde la guardería quedaron grabadas de forma definitiva. Margaret abrió la boca para justificarse por última vez, pero John la interrumpió desde su silla de ruedas diciéndole con total firmeza que no utilizara a sus antepasados como escudo para encubrir su codicia y sus delitos. No pudo articular ninguna réplica. Las pruebas eran aplastantes y solo quedaba esperar que un juez dictara sentencia. De vuelta en la tranquilidad de su habitación del hospital, alejados de todo ese veneno, John tomó mi mano entre las suyas. Sus ojos brillaban, cargados de lágrimas contenidas. Con una voz apenas audible, me dijo: «Desperté demasiado tarde. Te dejé completamente sola en una zona de guerra, enfrentándote a ellos sin ninguna ayuda». Sentí un nudo en la garganta, apoyé mi frente cansada contra sus nudillos ásperos y lloré en silencio, dejando ir las últimas gotas de angustia. «Despertaste, John», le susurré con el corazón en la mano. «Eso es lo único que realmente importa ahora. Por el resto de nuestras vidas, te lo prometo, nadie volverá a separarnos». A partir de ese día, nuestras vidas cambiaron para siempre. La tormenta había pasado, y ese seso asfixiante que me oprimía el pecho finalmente se levantó. El sistema de justicia penal avanzó rápido y se encargó de poner a Margaret, a Tyler y a todos sus cómplices en el lugar que les correspondía. Para mí, el mundo exterior dejó de existir. Lo único importante era estar al lado de John durante su durísima y lenta rehabilitación física. Cada jornada era una batalla campal contra su propio cuerpo. Tuvo que aprender de nuevo a hablar con claridad, a sostener un simple tenedor, a ponerse de pie sin perder el equilibrio. Ver a ese hombre fuerte, el mismo que solía correr persiguiendo a nuestra hija por el jardín trasero, luchar con todas sus fuerzas para dar 3 pasos temblorosos apoyado en un andador metálico me rompía el corazón en 1000 pedazos. Pero me hice una promesa a mí misma. Nunca, bajo ninguna circunstancia, dejaría que él me viera llorar o dudar de su recuperación. La casa familiar permaneció bajo el control del fideicomiso de mi madre durante bastante tiempo. Fue una decisión del propio John,
Quiero que seas completamente intocable para ellos, me explicó una noche mientras la luz de la luna entraba por la ventana del hospital. Antes de que todo esto ocurriera, pensaba que amarte era suficiente para protegerte. Ahora entiendo que el amor, si no cuenta con una armadura legal bien estructurada, es solo una vulnerabilidad que los malintencionados pueden explotar. Con la ayuda del señor Peterson, John reestructuró por completo toda su planificación patrimonial, creando fideicomisos en vida y directivas médicas blindadas que nos protegieran a Lily y a mí de cualquier pariente oportunista que decidiera aparecer en el futuro. Nuestra pequeña Lily fue, sin duda alguna, su mejor medicina en los momentos más oscuros. Cada tarde, al salir de la escuela, entraba a la habitación corriendo con un dibujo nuevo y lleno de colores brillantes en sus manos. Él luchaba con paciencia infinita contra los temblores de sus manos y de sus cuerdas vocales solo para lograr pronunciar. Eso es precioso, Lily. Al escuchar su voz, el rostro de la niña se iluminaba de un orgullo tan puro que llenaba toda la habitación de vida. Un fin de semana de principios de otoño, los médicos finalmente autorizaron a John a dar un paseo por el jardín exterior del hospital. Se apoyaba con fuerza en un bastón de madera, mientras yo sostenía su otro brazo para darle estabilidad. Sus pasos eran lentos, pausados, pero ese día caminó mucho más lejos de lo que había logrado en los últimos meses. Lily corría alegremente en círculos alrededor de nosotros, riendo a carcajadas y gritando al viento: «Papá está ganando la carrera». Al escucharla, John sonrió, mostrando su primera sonrisa genuina y libre de preocupaciones en muchísimo tiempo. Lily corrió hacia él y se abrazó con fuerza a sus rodillas. Él se inclinó con esfuerzo. Le acarició el cabello con cierta torpeza debida a la falta de movilidad y susurró: «Siento mucho haberte hecho escuchar cosas tan feas. Cosas que una niña pequeña jamás debería oír». Lily levantó la vista con una inocencia infinita y le respondió con naturalidad: «Está bien, papá. Ya volviste con nosotras». Yo observaba la escena a su lado, con las lágrimas nublándome la vista por completo, sintiendo en mi pecho una paz profunda y desconocida. John se giró despacio hacia mí. La luz dorada del atardecer iluminaba sus mejillas aún hundidas por la enfermedad, haciéndolo lucir al mismo tiempo increíblemente frágil y absolutamente invencible. «El día que te pedí que pusieras la casa a nombre de tu madre», me dijo mirándome a los ojos, «solo pensaba en salvarlas a ustedes dos del desastre. Jamás me imaginé que serías tú la que terminaría salvándome la vida a mí». Negué con la cabeza con suavidad y le apreté la mano con todas mis fuerzas. «No lo hice sola, John. Nos salvamos el uno al otro. Despertaste, y eso es lo único que importa en este mundo». En ese instante entendí que toda nuestra pesadilla había servido para arrancar las máscaras de verdades que eran horribles pero necesarias. Hay personas que comparten tu misma sangre, pero que solo se quedan cerca de ti esperando a que comiences a sangrar para poder darse un festín con tus restos. Y hay otras personas que permanecen en el más absoluto silencio en medio de la tormenta, sosteniendo el techo sobre tu cabeza cuando el huracán amenaza con destruirlo todo. Aquella casa de los suburbios dejó de ser simplemente un terreno o una construcción de ladrillos. Se convirtió en la línea de batalla definitiva que trazamos entre el amor verdadero y la codicia desmedida, entre la dignidad de una familia y el derecho de los parásitos. No me arrepiento de haber confiado en su familia en los primeros años de nuestro matrimonio. Cuando decides unir tu vida a la de alguien, siempre esperas lo mejor de su entorno. Pero hoy sé con total certeza que, de ahora en adelante, nunca más permitiré que nadie, bajo la falsa máscara del respeto familiar o la tradición, pero sí, intente pisar mi territorio ni amenazar la seguridad de mi hija. Los 64 días que John pasó sumergido en ese coma profundo representaron mi propio descenso personal infierno. Pero logré salir de ese fuego con un esposo
que finalmente abrió los ojos a la realidad, una hija que está a salvo y una lección de vida grabada a fuego en mis huesos. A veces, que una persona se quede profundamente dormida es exactamente lo único que hace falta para obligar a toda una familia a mostrar quiénes son en realidad cuando creen que nadie los está mirando.